¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permite vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Cuba denuncia impacto del bloqueo en la industria textil. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo China logra mantener su pulso económico y su PIB crece 5% en el primer trimestre pese a los conflictos geopolíticos mundiales. En nuestro recorrido digital le contamos sobre Rusia, continúa suministrando petróleo y está contribuyendo a la estabilización de los precios en el mercado energético mundial, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. De esta información y más le estaremos hablando el día de hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información y como le adelantaba, arrancamos en Cuba, ya que la hilandería Inegiro hasta Numa enfrenta severas afectaciones en su ciclo productivo y mercantil, y esto debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos. Según su directora general, Duniet Bruseta, esta política limita el financiamiento y el acceso a insumos clave para la manufactura de hilos, cardados y peinados. Por su parte, Adolfo Sarmiento, especialista en inversiones, precisó que adquirir piezas y presupuesto, así como componentes electrónicos, es complejo, ya que la mayoría de los proveedores originales son firmas estadounidenses. Esto compromete la sostenibilidad de la maquinaria y encarece la logística al obligar a buscar suministros en terceros países, lo que retrasa el arribo de la firma de algodón. Asimismo, la carencia de materia prima impacta en productos de alto valor social, como por ejemplo la gasa quirúrgica para la salud pública y los módulos de canasta para embarazadas. Ante las restricciones, el colectivo de la hilandería aplica soluciones innovadoras, como por ejemplo la recuperación de equipos mediante adaptaciones técnicas y el reciclaje de materiales para reactivar sus talleres. Seguimos en la nación antillana porque en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, Cuba impulsa estrategias para recuperar el sistema eléctrico nacional. El gobierno nacional busca resistir las restricciones externas y recuperar gradualmente la estabilidad del sistema energético cubano, combinando recursos fósiles con proyectos de transición hacia fuentes limpias y renovables. Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, quien afirmó que la recuperación del sistema electroenergético nacional constituye uno de los principales objetivos del gobierno, en medio de la crisis que atraviesa el país precisamente. Entre las medidas destacan el mantenimiento de las unidades generadoras, la producción de combustibles derivados del crudo y del gas nacional, y también el impulso a las energías renovables con énfasis en la acumulación energética que permita aprovechar mejor la generación solar y garantizar respaldos en horarios nocturnos de alta demanda. Pasamos a México y es que le cuento que Petróleos Mexicanos inició un programa integral de mantenimiento de sus instalaciones de salud con una inversión histórica de 1.612 millones de pesos, la cual se desplegará a nivel nacional hasta diciembre del 2026. La intervención incluye las 60 unidades médicas del sistema, incluyendo la renovación de inmuebles, modernización eléctrica, impermeabilización y rehabilitación de espacios. Del total de inversión se destinan 537 millones de pesos para adquirir 126 equipos electromecánicos y 445 millones de pesos para el mantenimiento mayor de otros 523. En el frente clínico se invertirán 250 millones de pesos en el mantenimiento correctivo y preventivo de 4.373 equipos biomédicos, garantizando su confiabilidad para la atención de pacientes. Por lo pronto, el plan también contempla 219 millones de pesos para la rehabilitación de elevadores, además de 161 millones en materiales para mantenimiento mayor y pintura. De igual forma, entre las acciones inmediatas, destacan la adecuación del nuevo consultorio en Ciudad de México y la modernización de farmacias, optimizando la atención a derechohabientes desde los primeros meses de ejecución. Pasamos ahora a Venezuela porque avanza la peregrinación nacional
por un país libre de sanciones, con la participación de diversos sectores sociales y políticos. El peregrinaje Venezuela Vuela Libre continúa desde el estado Cojedes con destino a la ciudad de Caracas, y esto para exigir el cese total de las medidas coercitivas que restringen el desarrollo económico del país. La movilización promueve la unión nacional en un contexto de fe y resistencia que busca unir a todos los sectores sociales sin importar la ideología política o religión. Durante la actividad, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró el deseo del pueblo venezolano de vivir en una nación sin sanciones y con prosperidad económica. Vamos ahora a Argentina. La actividad económica de ese país registró una caída en febrero de 2026, reflejando señales de desaceleración en el contexto económico, esto según el INDEC. El indicador mensual retrocedió 2,6% respecto a enero, de un 2,1%, y eso en la comparación interanual. Por lo pronto, aunque algunos sectores vinculados a la exportación, como por ejemplo la minería y el agro, mostraron crecimiento, el impacto no logró compensar las fuertes caídas en áreas clave para el mercado interno, la industria manufacturera, el comercio y los servicios básicos que encabezaron los retrocesos, evidenciando un debilitamiento de la actividad productiva y del consumo. En este escenario, la caída del nivel general de actividad se vincula también con factores como menor demanda interna y condiciones económicas adversas. Asimismo, desde el gobierno se sostiene que se trata de un retroceso puntual y se proyecta una recuperación en los próximos meses. Sin embargo, especialistas advierten que la tendencia expone fragilidades estructurales y un panorama incierto para la economía real. Le contamos ahora que la policía de Bolivia reprimió a maestros que se manifestaban en demanda de un mayor presupuesto y además denunciaban intentos de privatización de la educación por parte del gobierno. Los docentes reportaron agresiones físicas y el uso de agentes químicos por parte de policías, quienes interrumpieron la movilización pacífica con el fin de amedrentar al gremio. Por su parte, los manifestantes denunciaron la falta de justicia laboral y señalaron las precarias condiciones del sector, donde porteros y maestros trabajan hasta 72 horas sin alcanzar el salario mínimo nacional. Asimismo, rechazaron el modelo 50-50 de redistribución fiscal, al que consideran un intento de privatización del sistema educativo. Ante esta situación, en el gremio, que agrupa a 180.000 maestros estatales, pues se anuncia ya una marcha desde Calamarca hasta La Paz y no se descartan movilizaciones nacionales en los próximos días. Esta protesta de unos 2.000 maestros rurales marca una de las primeras grandes movilizaciones bajo la administración del presidente Rodrigo Paz, reflejando el profundo malestar por la situación económica y las políticas oficiales. Le cuento ahora que con el fin de consolidar su alianza estratégica, Vietnam y Corea del Sur firman una docena de acuerdos centrados en innovación tecnológica y desarrollo de energía nuclear. Aquí los detalles. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y competencia industrial, el encuentro entre el dirigente vietnamita To Lam y el presidente surcoreano Lee Jae-myung refleja el fortalecimiento de vínculos entre dos economías claves de Asia. Vietnam da la bienvenida a las empresas surcoreanas para que realicen nuevas inversiones y amplíen los proyectos existentes, con especial atención al desarrollo de infraestructuras, ciudades inteligentes, semiconductores, centros de atención de IA, energía nuclear, puertos marítimos inteligentes y el desarrollo de puertos marítimos de última generación. El gobierno de Vietnam seguirá esforzándose por crear un entorno de inversión más abierto y transparente, así como por brindar las condiciones más favorables para que las empresas extranjeras, incluidas las coreanas, inviertan con confianza a largo plazo en Vietnam. Los acuerdos incluyen marcos de cooperación científica, digital y energética, con énfasis en soberanía tecnológica. Ambas naciones destacan por una cooperación creciente que ya supera los $90.000 millones en intercambio comercial anual. Hanoi apuesta por atraer inversiones en sectores como semiconductores, inteligencia artificial e infraestructura moderna, buscando superar los límites del crecimiento dependiente y avanzar hacia un modelo basado en el conocimiento. En este escenario, Vietnam impulsa una transformación productiva mientras profundiza relaciones con socios estratégicos del sur global y economías emergentes.
Permítanos hacer una primera pausa en esta emisión. Al volver como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo China logra mantener su pulso económico y su PIB. De hecho, creció 5% en el primer trimestre y esto pese a los conflictos geopolíticos mundiales. Le tengo todos los detalles cuando regresemos. Pese a los conflictos geopolíticos mundiales, China logra sortear esas dificultades y su economía creció un 5% en el primer trimestre del 2026. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística del gigante asiático, correspondientes al periodo de enero a marzo, que abarca el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra de Irán, fueron mejores de lo que esperaban los economistas y superaron de hecho el crecimiento del 4,5% observado en el trimestre de octubre a diciembre del año anterior. El ente atribuyó el crecimiento al aumento de la regulación macroeconómica y a los esfuerzos de control, así como a las políticas macroeconómicas más proactivas del partido gobernante. Desde principios de este año, se ha producido un aumento significativo de la inestabilidad externa y la incertidumbre, con conflictos geopolíticos que han afectado a su propagación. Ante esta compleja situación, el Comité Central del Partido Comunista de China ha intensificado oportunamente sus esfuerzos de regulación y control macroeconómico, ha implementado políticas macroeconómicas más proactivas y eficaces, ha aprovechado al máximo las importantes ventajas de la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, así como las sólidas capacidades de apoyo de China. Ha respondido eficazmente a los cambios externos, ha resuelto los riesgos externos y ha promovido una recuperación económica sostenida. Como país importante profundamente integrado en la economía global, las exportaciones de China se ven afectadas en cierta medida, pero por otro lado aún contamos con ventajas. Nuestra cadena industrial es completa, nuestra estructura energética está más optimizada, nuestros sistemas de apoyo son más abundantes y nuestras exportaciones son más resilientes. Por lo tanto, si bien puede haber algún impacto en general, este es limitado y controlable. Los cálculos preliminares muestran que el PIB de China del primer trimestre alcanzó los 33,41 billones de yuanes, es decir, unos 4,9 billones de dólares estadounidenses. Por sectores, el valor añadido del sector primario fue de 1,19 billones de yuanes, un 3,8% más que en el sector secundario. El sector justamente secundario fue de 11,61 billones de yuanes, un 4,9% más, y el sector terciario fue de 20,61 billones de yuanes, 5,2% más. En comparación con el trimestre anterior, el PIB creció un 1,3%, esto en el primer trimestre. En el mismo orden de ideas, China experimentó un crecimiento constante en su economía industrial en el primer trimestre. Más detalles en el siguiente material. La economía industrial de China ha comenzado 2026 con fuerza. Según datos recientes publicados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en el primer trimestre, las nuevas industrias y tecnologías ganaron mayor impulso y las ganancias corporativas repuntaron significativamente, sentando así una base sólida para un desarrollo de alta calidad durante todo el año.
Este año, China ha estado desarrollando nuevas fuerzas productivas de calidad a la luz de las condiciones locales, avanzando constantemente en la integración de la IA y la manufactura, y el papel de los nuevos impulsores económicos en la economía industrial se ha vuelto cada vez más prominentes. Mientras tanto, las autoridades locales se han centrado en aprovechar los efectos sinérgicos de las políticas existentes y nuevas, lo que resultó en un aumento interanual del 5,8% en la inversión industrial durante el primer trimestre. Hay que destacar que la industria de fabricación de equipos, un sector clave de la economía industrial, registró un aumento del 8,9% interanual en la producción de valor agregado de las empresas de tamaño superior al designado, lo que representa más del 30% del total de empresas industriales de este tamaño. En particular, la industria electrónica experimentó un rápido crecimiento con una tasa del 13,6%, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento industrial. Asimismo, la producción de valor agregado de la manufactura de alta tecnología aumentó un 12,5% interanual, el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2022, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. En la misma línea, las ganancias en las industrias de fabricación de equipos y de alta tecnología se dispararon un 23,5% y un 58,7% interanual, respectivamente, durante el mismo periodo. Por su parte, los resultados de una encuesta reciente muestran que, en el primer trimestre, las expectativas de las empresas industriales sobre sus condiciones comerciales generales para el segundo trimestre aumentaron 3,7 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, lo que indica una mayor confianza en la inversión y una perspectiva de desarrollo positiva para la economía industrial del gigante asiático. Expertos prevén que la economía china continúe creciendo en medio de las incertidumbres del panorama mundial. Quiero decir, para otras economías importantes en este momento, también se enfrentan a algunos desafíos. Los riesgos geopolíticos están aumentando. La guerra comercial aún no ha terminado por completo. Pero dicho esto, creo que para China también hay una economía orientada al mercado interno. Saben que el 80%, más del 80%, sigue siendo demanda interna. Seguimos viendo que las inversiones en manufactura siguen aumentando a pesar de las incertidumbres y diversos tipos de presiones. Espero que la economía de China siga siendo una especie de pieza de crecimiento estable. La tasa de crecimiento de 4,5 a 5%, creo, seguirá siendo algo bastante factible en los próximos 12 meses aproximadamente. Por otro lado, la economía de China también recibe elogios por parte de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien destacó que la economía del país asiático ha demostrado una clara resiliencia en medio de la actual turbulencia mundial. Observamos resiliencia en la economía. China tiene un gran potencial a medida que avanza en su transformación de un modelo de crecimiento dependiente, principalmente de las exportaciones, orientado al consumo interno, pasando de los bienes a los servicios. Esto puede impulsar significativamente a China y, por supuesto, el tamaño de China implica que cuando le va bien, se producen efectos positivos para el resto del mundo. Momento de hacer una segunda pausa y como parte de nuestro recorrido digital, al volver le contaremos sobre Rusia, que continúa suministrando petróleo y está de hecho contribuyendo a la estabilización de los precios del mercado energético mundial. Le tengo detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Permítame iniciar nuestro recorrido digital el día de hoy con el portal RT, mismo que nos ofrece el siguiente titular. Kremlin dice cómo Rusia contribuye a estabilizar el mercado energético global. De acuerdo con esa información, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia continúa suministrando petróleo y está contribuyendo a la estabilización de los precios en el mercado energético mundial tras su desestabilización por los efectos del conflicto en Asia Occidental.
Esta afirmación se da en medio de la incertidumbre causada por el tránsito problemático a través del estrecho de Hormuz tras el actuar de las fuerzas estadounidenses en esa zona, es lo que se destaca el día de hoy por parte de este portal. Avanzamos con Hispan TV, que reseña Hormuz, una vía vital para los cables de Internet del Golfo Pérsico. En un informe detallado y explicativo, la agencia de noticias iraní Tasnim ha indicado este miércoles que el estrecho de Hormuz no es solo una ruta para el petróleo y el gas, sino también alberga en su lecho 7 importantes cables de Internet de la región y de los países del Golfo Pérsico. Según los datos de enrutamiento global, entre el 60 y el 70% del Internet de Irán se suministra a través de rutas terrestres en el norte y el oeste, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, y solo entre el 30 y el 40% llega a través de cables submarinos en el sur. Pero para los países situados en el extremo sur del Golfo Pérsico, la situación es completamente diferente. Dependen en gran medida, más del 90% de hecho, de las rutas marítimas a través del estrecho de Hormuz, ya que sus opciones terrestres son limitadas e inseguras. Es lo que se destaca hoy en Hispan TV. Por su parte, el portal de TV Bricks nos muestra: India registra un crecimiento del 2,1% en exportaciones textiles en el año fiscal 2025-2026. Según el portal, las exportaciones textiles de India, incluidas las artesanías, crecieron un 2,1% en este año fiscal, alcanzando 3,16 lakh crore de rupias frente al 3,09 del año anterior, según datos del Ministerio de Textiles. El desempeño refleja una demanda internacional sostenida y la competitividad del sector en sus principales categorías. El segmento de prendas de vestir listas para usar siguió siendo el de mayor contribuyente, con un aumento del 2,9%, mientras que los productos de fibras sintéticas crecieron un 3,6% y los textiles de algodón y tejidos se mantuvieron prácticamente estables, con un leve incremento del 0,4%. Para finalizar el recorrido visitamos CGTN en español, que nos informa que Brasil y China lanzan una convocatoria científica en medicina y agricultura sostenible. La estatal Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo lanzó una nueva convocatoria conjunta con la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China para seleccionar propuestas en las áreas de medicina, de precisión y salud pública, así como de agricultura de bajo carbono. Y la misma se estructura en un primer eje centrado en medicina de precisión y salud pública, al abarcar temas como epidemiología antimicrobiana, diagnóstico asistido por inteligencia artificial, enfermedades crónicas y envejecimiento saludable, además de investigación sobre nuevos fármacos y tecnologías de diagnóstico. Esta convocatoria está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con los ejes prioritarios de la FAPESP para el periodo 2026-2028. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $94.20, un incremento de $1.24. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio por barril se ubicó en $103.02, un alza de $1.11. Ya había estado por debajo de los $100, vuelve a superar. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP, que marcó también un precio por encima de los $100 con $103.06, un alza de $6.75. Pues gracias por habernos acompañado una vez más. Estamos cerrando esta emisión, no sin antes invitarle a que revise nuestro sitio web telesurtv.net, en donde hay más información a su disposición, y como siempre la invitación a que nos siga a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Siga por favor en la señal de Telesur.